Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes Isidro Lizarazo desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Hoy quiero disertar sobre un tema y quiero hacer como especie de un pequeño paralelo entre el presidente Hugo Chávez en su ejercicio y el actual presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Aquí tengo en mis hojas algunos apuntes, voy a disertar algunos temas para que hagamos como especie de una comparación, a pesar que tanto Hugo Chávez Frías como Petro, el presidente de Colombia, también es de izquierda, y mirar cuáles fueron sus políticas y qué fue lo que pasó durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y qué está pasando ya en su último año con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Primero, repito, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, llegó a la presidencia. ¿Por qué? Porque él fue militar y ha sido y fue un revolucionario, y siempre él mencionaba el inconformismo de la ultraderecha venezolana con respecto de cómo se manejaban los recursos del petróleo venezolano. En el caso de Colombia, el presidente Petro actualmente también es de izquierda, pero él fue guerrillero en Colombia del M-19, muy joven, que no tuvo mando en ese momento, sino incursó en esa pequeña grupo que no logró extenderse mayormente, y que posteriormente el presidente, quien fue condenado a 12 años y ahora está en proceso de resolvérsele la apelación ante el Tribunal Superior de Decisión de la Sala Penal de Bogotá con respecto al proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez, lo indultó, o sea, su gobierno lo perdonó a él y a muchos, y muchos de ellos están en el centro democrático. Entonces vemos el paralelo, el uno militar y el otro guerrillero. El uno hablaba del socialismo del siglo XXI, que era Chávez, y ahorita Petro habla de la paz total. Son cosas que pareciera que fueran parecidas, pero en el caso de Venezuela, el famoso propósito del finado Chávez, cuando hablamos digamos, del famoso socialismo del siglo XXI, él lo enfocaba era en aras de ayudar a las familias más pobres de Venezuela, sujetas a unos grandes oligarcas venezolanos y de Estados Unidos que manejaban el petróleo venezolano. Y él decía que él quería cambiar a Venezuela, y en el caso del presidente Petro habla de la paz total, del famoso grupo guerrillero que está ahorita violento, como es el ELN, que fue fundado en 1964 y que han pasado como 10 presidentes y ninguno ha querido volver a presentar unos acuerdos de unos diálogos de paz y o para convertirse en unos diálogos y acuerdos de paz, valga la redundancia. Entonces vemos quién era Hugo Chávez, militar, ese guerrillero, y en última, siendo Petro guerrillero, al ser indultado, logró incursionar en la política, como fue haber sido alcalde mayor de Bogotá, la capital de Colombia, y fue congresista. Y todo este trabajo que ha hecho él en estos tiempos anteriores ha sido como el abanderado de denunciar la corrupción de Colombia. Ahora continuamos, queridos amigos de YouTube, con respecto a las reformas sociales que planteaba el presidente Hugo Chávez. Era cambiar el sistema de salud, las pensiones y las tierras, que igualmente ese fue el propósito del presidente de Colombia. No quiero ahondar en Venezuela con respecto a la salud, porque ha sido un desastre, a las pensiones ha sido un desastre,
igualmente a las tierras ha sido un desastre, porque desde que ingresó el presidente Hugo Chávez, lamentablemente ese Congreso venezolano en ningún momento presentó un proyecto de ley para crear un sistema de salud estable en donde los enfermos tengan los derechos que a pesar de que hoy en día está otro presidente como es el presidente Maduro, el sistema de salud es precario y paupérrimo. Y en cuanto a las pensiones, terribles, porque los venezolanos hoy en día están ganando como 130 o 140 dólares integralmente con unos bonos y el salario mínimo, que eso equivale a $500,000 de pesos colombianos más o menos, cosa que con ese $500,000 de pesos, si vienen a Colombia, pues también se morirían de hambre, porque son, digamos, unas pensiones mal administradas desde Chávez y ahora con Maduro. Entonces, los recursos del petróleo están ahí en manos ya no de la oligarquía americana ni del pueblo, la oligarquía venezolana, sino en manos de unos pocos, y el pueblo venezolano se muere de hambre literalmente. Miramos a Petro. Petro en sus reformas a la salud se le ha dificultado al doctor Gustavo Petro que el Congreso de Colombia le apruebe una reforma en razón a que como ha sido un negocio, la ley 100 del 93, que siendo Álvaro Uribe Vélez congresista, senador de la República, trajo ese modelo de Chile y lo aplicó acá para distribuirlo. Con Gaviria siendo presidente, se aprobó esa ley para darle a sus amigos las EPS. Tanto fue la fiesta que hubo en ese entonces, que salieron más de 100 EPS, y hoy en día creo que no hay sino 5, 7, 8 EPS que están en proceso prácticamente de extinción, de acabarse, en razón a que con el presidente Petro ha buscado la forma de detectar los grandes robos que vienen haciendo las EPS, porque el Estado colombiano a través de ADRES les dan los dineros a las EPS, y la ley 100 es clara en que las EPS, ellas mismas o a través de IPS, que son prestadoras de salud, clínicas privadas del Estado, son pagadas por las EPS, pero los gerentes y presidentes y las juntas de esas EPS se roban los dineros, aún estando Petro de presidente, y no pasa nada. Entonces, en esa reforma ha sido pues un desastre, no por Petro, sino por los robos. Igual que en Venezuela, no hubo una propuesta seria en salud, que hoy en día también los venezolanos mueren por falta de medicamentos, por falta de médicos, porque los médicos venezolanos les han tocado irse a otros países. Y si seguimos con lo de Petro en cuanto a las pensiones, infortunadamente en este momento cursa una ley que aprobó el Congreso en Colombia, que es la ley 2381 del año 2024, perdone, que aprobó el Congreso, y que busca, digamos, hay 4 sistemas diferentes a la ley 100 del 93 y que fue aprobada por el Congreso, pero que está ahorita como filtro ante la Corte Constitucional, artículo 242 de la Carta de Colombia del 91, a ver si la Corte Constitucional aprueba o, digamos, tumba esa ley. Y está mucha política, mucha vagabundería, y no han querido dar el trámite que debió haber entrado el 1 de julio de este año, esa ley de la reforma pensional que le trae beneficios a las mujeres y le trae beneficio a las personas de la tercera edad y le trae beneficio a aquellos que teniendo al menos 300 semanas cotizadas y menos de 1.300 pueden pensionarse proporcional a ese ahorro cuando cumplan las mujeres 57 años y los hombres digamos 62 años, cosa que hay que leer para explicar
con más tiempo en otro audio. Entonces, vemos cómo las reformas sociales en Venezuela fue un desastre, terrible, terrible, y aún peor, eso está peor. No hay nada en las clínicas, no hay médicos. Y en Colombia, terrible también, porque el Congreso, este Congreso vagabundo, estos sinvergüenzas que deben estar en prisión y que seguramente al año entrante irán muchos a prisión si el pueblo colombiano logrará mayorías en el Congreso y a través de la Cámara de Representantes, lo he dicho, en la comisión de investigación, posteriormente se pueden acusar a muchos aforados para que vayan a la cárcel. Y los congresistas deben ser investigados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Sala Especial de Instrucción Criminal, y los recursos sería la Sala Especial de Casación Penal, cosa que también estos sinvergüenzas de las altas cortes, en especial la que acabo de mencionar, no han gestionado nada para seguir investigando. Muchos congresistas que son los competentes según la ley 600 del año 2000 y están ahí en stand-by, pero que me imagino, como cucuteño, como norte santandereano, como abogado especializado en derechos humanos, otros posgrados, que estos magistrados deben sentir preocupación, porque si en el año 2026, para el mes de marzo, el 8 de marzo hay elecciones del Congreso, se logran mayorías del petrismo, de izquierda, del progresismo, los representantes a la Cámara a través de la Comisión de Investigación y Acusación son los competentes para investigar los magistrados de las altas cortes, en especial la Corte Suprema de Justicia, que tiene varias salas, y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. De las 5 salas, ellos son los competentes para investigar a estos magistrados que tienen dormidos los procesos penales y deben ir a la cárcel. Son delitos muy delicados, yo que manejo la parte penal, muy delicados. No han movido, y no solamente para investigar la Corte a los congresistas, sino a los gobernadores, a gobernadores en segunda instancia para los recursos. Y están dormidos los señores magistrados. Y el próximo año los van a llevar a indagatoria, a una investigación seguramente. Y seguimos con las tierras. En Venezuela, pues el presidente Chávez lo que hizo fue expropiar y expropiar. Y el presidente Petro, pues, ha hecho el esfuerzo de darle cumplimiento a los acuerdos de paz del Nobel de Paz, el expresidente de Colombia, y ha redistribuido parte de las tierras de ese acuerdo firmado en La Habana por el presidente Santos, y lo que se ha recuperado a través de la SAE, de los robos que han hecho en el gobierno, principalmente de Iván Duque con su mamá. Eso está delicado. Entonces seguimos con las relaciones de prensa. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Pues expropió y acabó con las televisoras o televisiones venezolanas, en especial Radio Caracas, etc. Y era prohibido hablar. Y con Maduro peor. Y en el caso del presidente Petro, no. A pesar de que RCN, televisión y radio, Caracol Televisión y Radio, Blue Radio, etcétera, etcétera, y los escritos han atacado al presidente
él ha sido un gran demócrata porque no ha ordenado cerrar ningún medio de comunicación social, cosa que se hizo el presidente de Venezuela en su momento, Hugo Chávez Frías. Y ahí es donde yo quiero, como abogado litigante acá en la frontera, hacerle un llamado a la señora fiscal general de la Nación, a la doctora Luz Adriana Camargo. Señora Luz Adriana, usted debe estar en la lista de los que van a investigar el próximo Congreso de Colombia, porque duermen los procesos por su culpa. Usted ve cómo atacan al presidente de Colombia con infamias y acusaciones en medios de comunicación y usted no le exige a sus fiscales delegados que hagan justicia, que investiguen, que imputen, que acusen y que la administración de justicia decida si van o no van a la cárcel. Usted tiene una impunidad terrible, señora fiscal Luz Adriana, y seguramente que va a estar investigada. Y no solo usted como fiscal, hay que buscar también al exfiscal Barbosa, a la señora Margarita Cabello, para que sean investigados. Entonces, en relaciones vemos la gran diferencia. Ahora, en cuanto al modelo económico, el presidente Chávez tenía el dinero del mundo con el petróleo. Hizo mucho también, uno puede negar. Ayudó, como todo presidente. Y el presidente Petro llegó a gobernar. Cuando él se posesionó, se dio cuenta que Colombia debía 11.500 millones de dólares que había prestado Iván Duque Márquez y que le ha tocado ahora prestar para pagar e evitar embargos al país. Eso es lo que tenemos que el año entrante traer al señor Iván Duque allá a un juicio en el Congreso con la Cámara de Representantes para que, ¿dónde están los 11.000 y pico de millones de pesos? ¿Dónde? ¿A dónde fueron a parar? Entonces son dos modelos que el presidente tenía la bonanza petrolera, el otro entró en un esto que llamamos una vaina fiscal con deudas, y fuera de eso el Congreso no le aprueba los proyectos de financiamiento, cosa que hay que investigar esto sin vergüenza. Entonces vemos, queridos colombianos, colombianas y venezolanos y venezolanas, que quiero terminar diciendo algo sin que piensen que he sido contradictorio al terminar esto. Si los venezolanos hubieran valorado al presidente Chávez, fuera otra Venezuela. Pero lamentablemente él se rodeó en su momento de corruptos y mire cómo está el país. Mire, ¿en dónde están los dineros del oro, del cobre, del hierro, del níquel, del petróleo, etcétera, etcétera, de Venezuela, para que hoy en día se estén ganando una irrisoria suma como de $140 como salario mínimo los venezolanos? Porque no hay medicamentos en las clínicas y en los hospitales, en fin. Entonces, aquí les dejo esa interpretación y espero que me participen al respecto de sus conclusiones. Muchas gracias.